si este cuerpo muere, entonces no hay nada que quede. Perdón, si no hay conciencia o algo no material separado del cuerpo, entonces no hay nada que quede, ¿sí? Entonces tenemos que ver si hay algo separado de este cuerpo, ¿sí? Algo diferente a este cuerpo que pueda seguir a través de la vida. Entonces yo creo que identificar a la conciencia es un paso muy cercano a poder establecer que hay vidas pasadas y futuras. Porque igual que la materia no se destruye, ¿sí? Sino que se transforma, ¿sí? La conciencia debería funcionar igual también, ¿no? Si es una materia, aunque sea inmaterial, si hay algo, si hay la conciencia de la naturaleza que sea, no se puede, si existe algo, no se puede crear algo de la nada y algo no se puede convertir en nada, ¿sí? Eso es como la ley de la termodinámica en la ciencia. Podemos usar ese aspecto en nuestra práctica, ¿sí? La ley de la termodinámica. Entonces, la ley de la termodinámica dice que la materia no es creada ni destruida o solo se transforma, ¿correcto? Entonces, y eso lo podemos ver en el proceso, ¿no? Que ¿no? Un cuerpo se transforma, puede trabajar estos diferentes, se puede destruir, parte se quema, parte se trabaja en energía, y a través de diferentes procesos todo eso se puede volver a hacer átomos y puede formar otras cosas más y así sucesivamente, pero no se pierde nada, ¿sí? Entonces la conciencia yo creo que tiene una continuidad, ¿sí? Va una vez que si existe algo, entonces eso tiene una continuidad y esa continuidad mismo la podemos ver, ¿sí? Nuestra conciencia de ayer influencia a la conciencia de hoy. Entonces, para poder identificar si existe la conciencia o no, vamos a usar dos métodos. Vamos a tomar la experiencia de uno mismo, ¿sí? Y vamos a ver externamente, vamos a mirar internamente y externamente, ¿sí? Internamente vamos a tratar de identificar lo que es la conciencia, ¿sí? De entrar en contacto con nuestras emociones y demás, y también ver qué experiencias tuvimos. Hay aquellos que tienen experiencias de... hay gente que puede salir de su cuerpo, hay gente que recuerda vidas pasadas, y si esas experiencias son válidas para ustedes, la pueden utilizar. Igual yo voy a hablar de cosas más básicas. Por el principio es entrar en contacto con nuestra conciencia, con la naturaleza de nuestra percepción. Bien. Y luego va a estar el aspecto externo, ¿sí? Que ahí entra un poco todas las experiencias de las demás personas, ¿sí? Y cosas que podemos investigar. Por ejemplo, vamos a hablar de personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Es cuando una persona está en un estado de coma, ¿sí? Por ejemplo, y en ese estado donde hay una función cerebral muy pequeña, tiene experiencias de mucha vivencia, ¿sí? Como algunos experiencian salir del cuerpo, otros ven una luz, otros se encuentran en conversaciones con otros seres y demás, ¿sí? Eso es algo que el decir que toda la conciencia es solo el cerebro, no es suficiente, ¿sí? No, científicamente, el decir que el cerebro que la conciencia es cerebro, eso no puede explicar, por ejemplo, esos eventos. Después también están los casos de... bien. Bueno, voy a entrar un poquito más en detalle. Entonces, experiencia de la muerte, después hay gente que tiene regresiones, ¿sí? Entonces,
mediante la meditación o mismo a través de ciertas sesiones, recuerdan vidas pasadas. Y voy a contarles de casos donde van recordando hechos, ¿sí?, que luego son verificados. Luego, también está lo que son las memorias de vidas pasadas de niños. Es decir, niños que nacen y que naturalmente se acuerdan que nacieron en tal familia, en tal casa, en tal pueblo, que tenían tal y tal cosa, van a ese pueblo, saben llegar a través de un camino muy, muy complicado, ¿sí? Y van descubriendo y esto también se documenta. Luego hay otros casos de xenoglosía. La xenoglosía es cuando uno entiende y sabe hablar un idioma que por medios tradicionales no lo aprendió, ¿sí? También está la xenoglosía de recitación. Es que una persona puede recitar. Hay dos casos que yo estudié, que uno es el de una niña que baila, ¿sí? A los 5 años hace un baile de otro país, de otro idioma que no es el de su familia. Y en su casa no había, ni había en ese momento otros medios, ni radio, ni otros medios ni cine y demás, como para que lo hubiese aprendido de otro lugar. Y luego hay otro caso donde hay un niño que de pequeño recita sutras de un canon, sutras del Buda en Pali, ¿sí?, en un idioma particular, de niño ya, y recordaba. Y lo curioso es que los recita de una forma no tradicional, ¿sí?, que curiosamente eso se grabó también. Y bueno, hay más que decir. Después está la clarividencia, ¿sí? Gente que puede, ¿no?, que ve el futuro, gente que puede encontrar objetos que están perdidos y demás. Luego, experiencias fuera del cuerpo, personas que tienen esa experiencia fuera del cuerpo. Puntualmente en este punto, yo tengo un amigo, un monje, que creo que yo considero una persona válida, que tuvo la experiencia, que salió del cuerpo y paseaba por su vecindario de pequeño, tenía 10, 12 años. Una vez se muda una persona nueva a un vecino y va con los padres a conocer la casa, que nunca había entrado. Entonces, cuando está entrando en la casa, recuerda que lo vio en el sueño, cuando dormía. Y entonces trató de recordar qué había visto. Que la piscina estaba aquí, que había ciertos árboles, que la casa era así y así. Y cuando entró, vio que se verificaba todo lo que había visto, ¿sí?, que estaba todo en el lugar que lo había visto. Entonces, esto va indicando que por esa experiencia fue válida y que realmente salió de su cuerpo. Luego está el tema de oráculos y espíritus. Los oráculos son, hay en la tradición del budismo tibetano, personas que adrede, a propósito, permiten que otros seres que no son humanos entren en sus cuerpos. Y al entrar en sus cuerpos van a comunicarse puntualmente con su santidad el Dalai Lama en un idioma que muy poca gente entiende, que yo sepa, solo de su santidad el Dalai Lama, ¿sí? Y otra cosa curiosa de estos casos, más allá que el comportamiento de estas personas es muy raro, es que tienen una vestimenta muy, muy pesada, ¿sí? Escuché cómo pesa, no sé si 60, 70, muchos kilos. Es muy pesada. Y cuando los toma, en verdad es un ser celestial, toma su cuerpo, entonces toman una fuerza increíble, ¿sí? Aparte sus gestos son muy, muy distintos. Eso sí, hay videos en YouTube y demás. Y también otra cosa, que son gentes de una tradición espiritual, que confío que no van a mentir, ¿sí? Si yo, es como monje o como practicante espiritual, hay ciertas mentiras que no podemos hacer,
¿sí? Mentir sobre que vemos vidas pasadas y futuras, mentir como que tenemos más cualidades que otras. Si estas personas estarían engañando a los demás, habría una falta muy muy grande, ¿sí? Entonces no creo que estas personas están realmente siendo sinceras, aparte de lo otro. Y acá tenemos el caso que pueden investigar de Rabjung Neljorma Khandro Namsel Drongme, en breve Khandroma, que la conocemos en la FPMT, y luego de Nechung, el oráculo Nechung. Eso lo pueden investigar. Luego están los casos de Tukdam, que son los casos donde los maestros, practicantes muy avanzados, por poder de la meditación, quedan absortos. Cuando mueren, quedan en meditación. Mismo a veces quedan en la postura, ¿sí?, de meditación, y quedan por 7 días, 2 semanas, 3 semanas, hasta por ahí más tiempo en meditación. Y sus cuerpos no se deterioran, no echan olor, ¿sí? De esa forma nosotros sabemos que está la conciencia presente. Entonces, de vuelta, si pensamos que el cerebro lo explica todo, es muy difícil de explicar, ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿Sí? ¿Cómo sucede que estas personas, a veces hasta con anterioridad, dicen que van a estar en este estado? Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Sí? Y el último caso sería el tema de las reliquias, que ahora que luego les vamos a enviar unas fotos, que las reliquias son cuando practicantes muy avanzados se crema el cuerpo, ¿sí?, a temperaturas muy altas donde debería quedar solo cenizas, pero van quedando como objetos particulares. A veces queda como parte de la lengua, queda como son pequeñas perlas de diferentes colores. He visto verdes, rojas, negras, blancas. Es decir, ¿cómo es posible que quede todo esto? ¿Sí? Como encontrar una explicación científica de eso es muy difícil. Científica, a lo que voy, una visión científica donde no acepta el plano espiritual y de la conciencia. Aparte de estas reliquias, a veces se reproducen. Hay un caso que se reproduce, creo que empezaron como 12 reliquias y se transformaron en 100. Entonces, y tantas que hasta se donaron para que se hagan estudios científicos y tal. Entonces, claro, todo esto no demuestra nada, creo yo. Es decir, son cosas que apuntan a que puede haber una conciencia, ¿sí? Pero están en ustedes a investigarlo, ¿sí?, a ver si hay conciencia o no. Bien, entonces, bien, diría que por ahí paremos aquí ahora. Hagamos una pequeña pausa de 15 minutos y entonces cuando volvamos vamos a estar investigando un poquito más, ¿sí?, qué es esto de la conciencia, y vamos a hacer una meditación, ¿sí?, para poder identificar externamente lo que es la conciencia y poder tener esa experiencia interna, y luego repasar estos puntos que vimos, que fueron muchos, no se preocupen, era más todo un pantallazo para que puedan ver todo lo que hay, ¿sí?, que hay mucho que podemos investigar. En el budismo yo veo a veces mucha fe ciega, ¿sí?, y eso es peligroso, muy peligroso. Yo la verdad que le tengo terror a la fe ciega, ¿sí? Es por esa razón que yo elegí esta tradición en particular que sigo, que es un poco la escuela Gelug, porque veo que hay mucho espacio y muchas herramientas para investigar, ¿sí? No digo que en otras tradiciones no las haya, sino que yo las veo en esta tradición de forma muy clara.